el agradecimiento fundamental es a Tilio Bron, que difunde sus ideas que en este momento que tanto necesitamos enriquecernos porque la situación es propicia. Y también a la Universidad de las Madres. Creía que estaba Horacio González ahí, una alucinación. Bueno, como convoca la Comisión de Filosofía, de alguna manera en cada convocatoria intentamos justificar por qué convoca la Comisión de Filosofía a intelectuales e investigadores que son de áreas que no son específicamente de la filosofía. Entonces, en general intento hacer algo, elaborar algo, y con el permiso de Atilio voy a leer alguna barbaridad de por qué la Comisión de Filosofía es la que invita y quiere saber de Atilio lo que nos puede ilustrar sobre la política internacional. La filosofía se ocupa del ser, de lo existente y del instrumento que utiliza para pensarlo, el lenguaje. Platón concibió una república gobernada por filósofos, como filósofo fue el maestro de Alejandro. La filosofía se generó en la ciudad. Sus contextos fue la quintas, la civilización, y hacia ese horizonte también se orientó. Un gran exponente moderno, Marx, llevó su interrogación por el ser al modo de la convivencia humana de su época, el sistema capitalista. No hablamos de un economista ni del político que fue, sino del filósofo que pudo producir su obra fundamental, El Capital, haciendo una lectura crítica de la economía política, partiendo de un efecto de ese ser, la mercancía. Partió de ese elemento para desandar sus latencias desde su manifestación, su apariencia, por el modo en que era percibida por quienes estamos inmersos en la sociedad. Partió de nuestra ilusión, del fetiche que nos encandilaba, del mismo modo que Kepler, Galileo y Copérnico desfetichizaron la apariencia del movimiento del Sol. La filosofía nos dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo, que es una forma cotidiana de decirnos que lo concreto, la aldea, es síntesis de múltiples determinaciones, es decir, unidad de lo diverso. También simultáneamente podemos partir del mundo para pintar nuestra aldea. Más aún, sin este doble movimiento, nuestro pensamiento sobre el ser sería sesgado, parecería una reguera al no utilizar los recursos ideativos que brinda la propia época. Y si hablamos de la época, señalamos lo relativo de las verdades que nos permiten nuestros instrumentos de lectura. Verdades que tienen un doble límite, la época y la singularidad del pensador. ¿Para qué queremos estos instrumentos? Para tener un saber sobre el campo en que queremos actuar políticamente en el mismo, con los contenidos que corresponden a nuestros intereses e inclinaciones. En nuestro caso, para mantener nuestra barca en pie y nosotros sobre ella en lo posible, hacer propicio el mar sobre el que navegamos y que nadie quede afuera, porque mientras haya uno solo que no pueda el hombre, no habrá hombre. Bueno, las palabras de Atilio, después de su exposición, podemos hacer debate, preguntas, está todo permitido menos pegar. Bueno, muchas gracias a la Comisión de Carta Abierta, de Filosofía de Carta Abierta, por esta invitación para tratar un tema de tanta importancia como la cuestión internacional en el mundo de hoy, en un mundo que se enfrenta con evidentes desafíos. Partamos de la base que dos de los importantes estadistas de nuestra época, ¿verdad? Fidel Castro y el Papa Francisco,
coinciden en un diagnóstico que dice que el mundo se está encaminando hacia una tercera guerra mundial. Hubiera sido impensable la coincidencia en este diagnóstico si es que no hubiera habido datos muy sólidos, muy firmes, cuestiones muy preocupantes que hacen que se produzca esta coincidencia de diagnósticos de dos personajes internacionales que desde el punto de vista ideológico no tenían demasiado en común, pero que sin embargo coinciden en señalar la gravedad extraordinaria del momento actual. Y por supuesto, en ese marco tan preocupante, en donde se habla de una tercera guerra mundial, el caso del Papa Francisco lo ha dicho, ya está comenzando, no es que va a comenzar, ya está comenzando. Eso plantea enormes desafíos no solamente a los países que están en el teatro de operaciones de la guerra, no solo a los países que están en Europa, donde normalmente se desenvuelven esta clase de conflictos por razones que después vamos a ver, sino que plantea enormes desafíos también para los países que estamos en la periferia, como la Argentina, estamos en la periferia del sistema. América Latina, ¿no es cierto?, no está en el núcleo del sistema internacional, somos marginales por razones geográficas, de poderío económico, de su representación política en el sistema internacional, porque las organizaciones internacionales tienen un sesgo a favor de los países desarrollados, los países metropolitanos, y por lo tanto los países que estamos de este lado no tenemos una adecuada gravitación. Pero a pesar de eso, nos va a llegar el impacto de este creciente deterioro del sistema internacional y la eventualidad de que todo esto termine en una guerra. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, primera cuestión, esto tiene como origen un cambio muy rápido que se produjo en la escena internacional. Cuando digo muy rápido, estamos hablando de un periodo de 15 años, comienzo de este siglo, que en términos históricos muy poco. Para nuestras vidas, nuestras biografías individuales, 15 años puede ser mucho. Pero para los procesos históricos, 15 años es un soplo. Para seguir con la metáfora de la guerra, un soplo de la vida, 20 años no es nada. Eso vale sobre todo, ¿no es cierto?, con la vida de las personas, pero en el sistema internacional no es nada. En 15 años, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se derrumbó un sistema que tenía como fundamento el predominio absoluto de Estados Unidos en materia económica, política, militar y hasta cultural. Si se derrumbó, ¿cuándo se había construido? Bueno, se construyó cuando se produce la implosión y la destrucción, la desintegración de la Unión Soviética. En diciembre del 91, el periodo que va diciembre del 91 a febrero del 92. En ese momento desaparece el gran rival de Estados Unidos y de los países europeos, los países del Occidente, y surgen entonces una serie de teorizaciones que auguraban que el siglo XXI iba a ser el siglo de los Estados Unidos, iba a ser el siglo americano. Tanto así que inclusive en los años esos se crea una fundación que se llamó precisamente así, se llama, todavía existe, se llama Fundación del Nuevo Siglo Americano, que destinó enormes recursos para hacer contratos de trabajos de investigación con algunos de los más importantes teóricos norteamericanos, especialistas en cuestiones internacionales, especialistas en cuestiones militares, estrategos, analistas económicos, para dibujar escenarios de lo que podría ser ese siglo XXI para los Estados Unidos. Y los escenarios eran todos sumamente rosados, sumamente optimistas para Estados Unidos. Basta con ver algunas de las cosas producidas en el año 94, 95. Aquí aparece alguien, ¿no es cierto?, como Francis Fukuyama, que saca un libro llamado El fin de la historia y el último hombre, donde él plantea la tesis de que, bueno, se acabó la historia había sido una lucha permanente para lograr el triunfo de la libertad en materia económica, ya la tenemos, el capitalismo es eso, es el mundo de la libertad, se acabó el modelo soviético con su intervencionismo
también la democracia liberal, porque las viejas dictaduras que habían prosperado en los años 70 y 80, Fukuyama no lo dice, pero sí lo agrego yo, con el apoyo de Estados Unidos, que propició esas dictaduras, ya estaban en retirada y por lo tanto el mundo veía el triunfo del capitalismo por una parte, del libre mercado, y la democracia liberal por el otro. La historia estaba terminada. Y eso, digamos, se planteó de manera muy tajante en ese libro, pero también en muchas otras elaboraciones de otros teóricos de los Estados Unidos, especialistas en cuestiones internacionales. Son los años de Clinton, los años de John Major en Inglaterra, los años de Helmut Kohl en Alemania, son los años de Felipe González, ¿no es cierto?, en España. Y en ese contexto, ¿verdad?, surgieron algunas voces dentro de Estados Unidos que llamaban a la cautela, aunque no discrepaban en el fondo con este pronóstico de que el siglo XXI iba a ser nuestro, decían ellos. Y el más notable de todo eso fue, y es, todavía hoy vive, no me llamo mayor, Zbigniew Brzezinski, ¿verdad?, que es un polaco-americano, que escribió en medio del apogeo de aquel clima de opinión tan optimista, un libro llamado El Gran Tablero Mundial, ¿no es cierto?, en el cual él exploraba un poquito esta cuestión y llamaba a una mayor prudencia en los pronósticos que estaban haciendo los especialistas sobre el futuro de las relaciones internacionales. Él decía, es muy probable que el siglo próximo sea el siglo de los Estados Unidos, porque no hay hoy en día una potencia comparable con los Estados Unidos, ni se la ve avisora en el futuro inmediato, aunque dijo, habría que tener en cuenta que hay tres resultados inesperados, sorpresivos, que podrían mover un poco esta mesa, este tablero geopolítico. Pero la probabilidad de que esto ocurra es poca, dice, pero de todas maneras los formuladores de política en Estados Unidos no deberían desconocer ese detalle y tener en cuenta que puede haber alguna sorpresa desagradable en mitad del camino. ¿Cuál era esta sorpresa? Dice, bueno, la primera sorpresa que podría haber sería un acuerdo entre Rusia y los países de Europa Occidental, y fundamentalmente un acuerdo de Rusia con el eje franco-alemán, en cuyo caso, si bien la posición de Estados Unidos no se vería seriamente cuestionada, pero sería un obstáculo en las pretensiones norteamericanas de tener un control más o menos firme y minucioso de la política europea. Se nos complicaría un poco porque franceses y alemanes, con un acuerdo con los rusos, o sea, Moscú, Berlín y París, pueden desarrollar algunos aspectos de la política europea que no sean necesariamente del agrado de Estados Unidos, sobre todo en relación a Medio Oriente, porque son países que están próximos a la zona, que dependen mucho del petróleo medio oriental, por lo tanto dice, pero las chances de eso son muy bajas, pero habría que tener en cuenta eso. Después hay un segundo escenario que podría ser también preocupante, esta vez ya no con un influjo sobre la cuenca del Mediterráneo, sino básicamente sobre el Extremo Oriente, sobre el Asia-Pacífico, que sería la posibilidad de un acuerdo entre Beijing y Tokio, o sea, entre China y Japón. Dice, eso sería complicado para nosotros en aquel teatro, en el teatro del Pacífico Oriental, ¿verdad? Pero dice Brzezinski, de todas maneras, las chances de que ocurra una cosa así son también muy bajas. ¿Por qué? Bueno, porque las atrocidades cometidas por los japoneses durante la ocupación de la China y de los países del sureste asiático es tan grande y la memoria tan fresca todavía hoy, en donde se hablan de demandas y reivindicaciones históricas, reparaciones de agravios y de toda clase de crímenes, que va a ser muy difícil que los líderes de esos dos países puedan afianzar una alianza firme como para plantearle algún límite a la acción de Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Y hay una tercera alianza que ya nos complicaría bastante más, y sería una alianza entre China, Rusia e Irán.
Dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque Irán es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, porque Rusia tiene todas las reservas que sabemos que tiene de petróleo, de gas, de bosque, etcétera, etcétera, porque China es un país cuya importancia va a crecer. Estamos hablando del año 97, por lo tanto, él no sabía cómo iba a ser finalmente la presencia de China en esos años, en el época actual, pero dijo, China va a ser un actor importante. Dice, y si esos tres se ponen de acuerdo, bueno, ya ahí nos complicarían mucho la política en Medio Oriente, la política con el mundo árabe, la política con los europeos. Dice, pero de todas maneras, si las otras alianzas, la alianza de Rusia con Francia y Alemania era poco probable, si la alianza de China con Japón era poco probable, esta es mucho más improbable. Esta es mucho más improbable porque hay muchos factores de discordia y de disunión entre esos tres países que va a ser muy difícil que puedan realmente ponerse de acuerdo. O sea que la probabilidad es mucho menor que las otras dos, pero hay que tener en cuenta. Bueno, 15 años después, ¿no es cierto? Eso que parecía poco probable, que lo que no se iba a dar fue exactamente lo que se dio. Un poco más de 15 años. Esto se gesta y se concreta y se consolida en el año 2014. Es decir, 17 años después de formulado aquella profecía de Brzezinski, ¿no es cierto?, en donde se decía todo esto que acabo de decirles, lo que era el resultado más improbable y el más dañino para los Estados Unidos fue lo que finalmente se concretó. Y esta entonces es una de las causas fundamentales de la corrupción que hay hoy en el sistema internacional, ¿verdad? Porque el tránsito de un sistema que tiene una organización vertical con un polo de agregación único, excluyente, como Estados Unidos, que era lo que había en los 90, a un sistema donde podemos caracterizarlo como un sistema multipolar o policéntrico, ¿verdad? En donde hay muchos núcleos de consolidación de poderes regionales y algunos de alcance mundial, evidentemente es un tránsito que no pasa sin sobresaltos y sin grandes tensiones. Y esto es exactamente la caracterización más importante que podemos hacer del momento actual. Un momento en donde se está produciendo ese tránsito, y cuando uno mira esto en retrospectiva, cómo ocurrieron otras transiciones geopolíticas en el pasado, en todos los casos esas transiciones ocurrieron con guerras. El derrumbe de la hegemonía británica y el ascenso de la hegemonía norteamericana, aun cuando Estados Unidos no era un hegemón que cuestionaba a Gran Bretaña, quien hacía eso era Alemania, era el continuador, pero aún así el tránsito de aquel sistema de hegemonía imperial británica a una hegemonía norteamericana requirió dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son una sola en realidad. Hoy en día la historiografía ya no habla de las dos guerras, habla de una sola guerra. La guerra que arranca en 1914 y que termina en 1945, con un intervalo, un armisticio en el medio entre el 18 y el 39, pero que en el fondo es una sola guerra, en donde se resuelve la cuestión de la vacancia hegemónica. Y ahora estamos en un escenario también en donde Estados Unidos no tiene ya condiciones de mantener la primacía que gozó durante el periodo posterior a 1945, cuando sale como triunfador junto con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y no hay nadie que esté en condiciones de reemplazar a Estados Unidos, entre otras cosas, porque ya la estructura del sistema no es una estructura donde hay uno que manda y el resto que obedece, sino que son varios los que mandan. O sea que cuando se dice, bueno, China reemplazará a Estados Unidos, no lo va a reemplazar. Aunque quiera, no lo va a reemplazar porque cambió la estructura del sistema. A ver, antes teníamos una pirámide y ahora tenemos un edificio de propiedad horizontal de 20 pisos. Pero allá arriba, en el piso 20, hay 5 o 6 grandes departamentos. Antes era una pirámide con uno solo que estaba arriba. Eso se acabó, esa estructura se derrumbó y ahora en lugar de eso hay un edificio, ¿no es cierto?, con esos 5 o 6 habitaciones privilegiadas en el roof line, en el piso más elevado. Por lo tanto, no hay reemplazo. Pero esto, claro, origina una situación de gran tensión, porque Estados Unidos no puede hacer lo que hacía antes.
no solamente no puede, sino que nos puede impedir que otros hagan cosas que eran inimaginables hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás. Hagan un poco de memoria. A ver, ¿qué país pequeño de América Latina podría decir: yo le doy asilo diplomático al enemigo público número 1 de Estados Unidos, como ha hecho Ecuador en los últimos 2 años, sin que ese gobierno cayera de inmediato producto de un golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos, por la CIA, por el Comando Sur, por los militares, lo que quiera? Es impensable. Por mucho menos que eso, en el pasado había golpes militares en toda América Latina, pensemos en Argentina. El golpe del 66 contra Ilia, un golpe que está precipitado, ¿no es cierto?, por 2 o 3 factores, uno de los cuales fue el rechazo de Arturo Illia a enviar tropas a la invasión norteamericana en la República Dominicana en el año 65, el cual se cumple ahora 50 años, ¿verdad? O la iniciativa de controlar la industria farmacéutica. Eso fue más que suficiente para el golpe militar. El golpe del 55 contra Perón, básicamente la misma historia, un conflicto velado con los Estados Unidos, pero real, suficiente para sacarlo del medio. En Brasil, el golpe del 64, en contra de Goulart, que luego lo matan finalmente acá en Argentina, por cuestiones, definiciones paranoicas de un país que estaba yendo a caer en manos del comunismo internacional, porque estaba gobernando el partido trabanista, ¿no es cierto?, que era una especie de peronismo brasileño. Y eso fue suficiente para que lo golpearan y acabaran con ese gobierno. Y así, si hacemos un balance, ¿no es cierto?, de distintos gobiernos de América Latina, vemos como un golpe de Estado se producía con la intervención norteamericana por cuestiones mucho más elementales que esa. No lo pudieron hacer, intentaron pero fracasaron. Es más, Correa antes había ordenado el desalojo de la base militar de Manta, donde estaban amparadas las fuerzas de los Estados Unidos. La base de Manta estaba en manos de Estados Unidos en Ecuador. Y después del ataque del ejército colombiano contra la FARC en territorio ecuatoriano, Correa ordena el desalojo, el desahucio del contrato que se había firmado, que tenían que hacer los americanos. Los americanos se fueron. Imagínense, esto era inimaginable. Como era inimaginable que al otro personaje al que están buscando todos los espías de inteligencia del planeta, estoy hablando de Julian Assange, de Edward Snowden. Assange está en Londres, en la embajada de Ecuador. Edward Snowden, super espía que revela junto con Assange los grandes secretos de la CIA y del Departamento de Estado, organizan Wikileaks, ¿no es cierto? Y este hombre se va escapando de los Estados Unidos, pasa de Hong Kong a Beijing, de Beijing a Moscú, no lo pueden agarrar. Antes lo agarraban, pero menos de canto un gallo. Y ahora no lo pueden agarrar, porque no pueden meterse ni en China, ni en Rusia, y ahí está Snowden. Dicen que estuvo Cristina con él hace 3 meses, 2 meses, como estuvo Cristina por allá, ha sido bien interesante. Me encantaría hablar con Snowden, porque el tipo que tiene información, imagínense ustedes, y Assange y Snowden están tirando una información impresionante. Documentos secretos, por ejemplo, habrán oído hablarlo del TISA, es el acuerdo de comercio de servicios, ¿no es cierto? Acuerdo comercial de los servicios, que es terrible, que es una especie de nuevo ALCA, que con otro nombre que están promoviendo Estados Unidos y los países europeos, y bueno, en gran parte los documentos secretos salieron a la luz por una filtración que lograron hacer los de Wikileaks, en donde demuestran el carácter legal que tiene ese acuerdo, por el cual, se lo digo breve, porque sería desviarme del tema de la charla, de verdad, se acaba la educación pública en nuestro país. La educación pasa a ser privada, y no solamente privada, sino extranjerizada, ¿verdad? Sobre la base de la aplicación de las normas de la Organización del Comercio Mundial a las transacciones en servicios, y la educación es un servicio, según esta visión, y por lo tanto tiene que regirse por las normas del comercio internacional. Bueno, eso ahora lo sabemos gracias a los cables filtrados por Snowden y por Julian Assange. O sea que esto le doy 2 ejemplos nomás, pero había una lista interminable, ¿verdad?, de ejemplos que demuestran esta debilidad de Estados Unidos y que hace entonces que el escenario mundial
tenga todos estos reacomodos para ver de qué forma se establecen ciertos límites, ciertos acuerdos operativos que impidan, digamos, que el sistema entre en un curso de destrucción total. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Estados Unidos hace más de 10 años que viene insistiendo en acabar con el programa nuclear iraní. Bueno, no pudieron acabar con el programa nuclear iraní. Es más, todo indica que para el 30 de este mes, 30 de junio, se va a firmar finalmente un acuerdo en donde Estados Unidos ya consienta el desarrollo de ese programa, porque evidentemente han sido persuadidos de que ese programa no es un programa destinado a la producción de arsenal atómico, ¿no es cierto? Y que lo que es un programa de desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos, como tienen tantos países, entre ellos la Argentina. Y por eso, progresivamente, Irán va a dejar de ser este imperio satánico, esta visión totalmente diabólica del gobierno iraní. Y esto a nosotros nos interesa mucho, porque toda la historia esta de Nisman y lo que pasó con la AME y todo lo demás tiene que ver con el hecho que para Estados Unidos es muy importante lograr culpabilizar de manera fehaciente a Irán como responsable de una de las mayores atrocidades cometidas en tiempo de paz. Pero ahora van a ver que de a poquito Estados Unidos se va a amigar, ¿verdad?, con Irán. Hay un último tema, que es el tema que está en este momento en la negociación más importante, y es el tema de la inspección de los cuarteles militares, porque Estados Unidos, presionado por Israel, está diciendo que quiere inspeccionar no solamente la planta donde se fabrica el uranio y donde están haciendo los desarrollos tecnológicos de la industria nuclear, sino que también quiere meterse a hornear en los cuarteles. Y este es el punto que está siendo objeto de un tira y afloje. Tira y afloje que puede ser un poco violento. Ustedes habrán sabido que en estos últimos días salió una noticia bastante sorprendente de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que es un amante del ciclismo, salió a dar una vueltita en bicicleta, se cayó y se fracturó y se rompió una pierna y tuvo que volver de inmediato a los Estados Unidos. El único problema con esa explicación es que cuando uno se le rompe una pierna, se le rompe el fémur, como dijeron que se le rompió, primero tiene que ser un accidente muy brutal para romperse un fémur andando en bicicleta. El fémur es el hueso más grande, más fuerte del cuerpo humano. Habrá sido un chocazo de aquello. El único problema es que no hay una sola radiografía que haya sido exhibida diciendo de que este hombre se cayó en una bicicleta, se rompió una pierna. Y hay gente, muy mal pensada, pero con una buena información, que dice que en realidad él no se cayó andando en bicicleta, sino que en una pausa de las negociaciones que él estaba haciendo con el gobierno iraní, estaba en eso, en Suiza, cruza la frontera, se mete en Francia, se instala en un cuartel de la OTAN en Francia, y parece que ahí había un loquito que lo valió y que casi lo mata, con la intención de producir un magnicidio que hiciera estallar el acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos jamás va a lanzar esta versión. Yo hoy empecé a tuitear diciendo que Obama muestre la radiografía. Que Obama muestre la radiografía. Efectivamente, cualquiera de nosotros que se ha fracturado, lo fracturé varias veces, sabe que está la radiografía, se ve muy clarito. Acá no hay radiografía ninguna. Le van a romper la pierna a Kerry. Le van a romper la otra pierna, claro. Bueno, pero lo cierto, o me la van a romper a mí, digo, mejor callado. Bueno, pero esto revela, digamos, las dificultades que tiene todo esto, donde ya hay un indicio de que puede haber habido un magnicidio frustrado, porque además, digo, si a uno se fractura una pierna, lo enyesan y al poco tiempo está en la calle. Este hombre está en un hospital, todavía hoy no sale de Massachusetts General Hospital, ahí en Boston. Cosas tremendas que pueden pasar para reventar un proceso posible de acercamiento, mantener a Irán como el gran satán, el gran enemigo, y a partir de ahí, bueno, evitar la coagulación de un sistema internacional poco favorable a los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados europeos. Bien,
Dicho esto, uno dice, bueno, pero ¿cómo es que Estados Unidos llega a esta situación de debilitamiento? ¿Verdad? ¿Por qué pierde el control, por ejemplo, de América Latina? Bueno, pierde el control de América Latina porque Estados Unidos, desde el punto de vista económico, es un país que está padeciendo múltiples problemas. Un país que ha entrado en guerras permanentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha descansado prácticamente, salieron de la Segunda Guerra, entraron en Corea, después de Corea estuvieron un poquito descansando y al toque se metieron en Indochina, y en Indochina estuvieron 11 años, ¿no es cierto?, y salen derrotados, y luego se meten en Afganistán, y luego en Pakistán, y se meten en Medio Oriente, y así siguen, ¿no es cierto? Y todo eso se hizo sin aumentar la capacidad tributaria de los Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos se convierte hoy en el primer deudor mundial. Estados Unidos es el país que solo Estados Unidos da cuenta del 50% de la deuda pública mundial. Esto es importante tomar nota de esta cifra, porque ustedes recordarán que en Argentina de hace unos años, cuando se hablaba de los bonos de la deuda y todo lo demás, siempre se decía, en la gran prensa hegemónica, que si Argentina no honraba sus compromisos internacionales, su deuda externa, el sistema se venía abajo, se desplomaba porque nosotros dejábamos de pagar. Bueno, si ustedes miran hoy en día la composición de la deuda pública mundial, hay un grupo de países que dan cuenta del 90% de la deuda pública mundial. Esos países son, en primer lugar, Estados Unidos, luego Japón, luego Gran Bretaña, luego Francia, los países europeos, entre ellos 90%. Y el resto de los países, la gran parte de los países del tercer mundo, entre los cuales está Argentina, somos responsables apenas del 10% de la deuda pública mundial. O sea, fíjense la dimensión colosal de la mentira que nos decían cuando hablaban de la irresponsabilidad que estaba teniendo el gobierno argentino cuando en 2005 Néstor Kirchner decidió hacer el canje de la deuda y todo lo demás. El perímetro del sistema financiero internacional no se movió. Y no se movió porque América Latina en su conjunto, África y Asia Meridional y todos los países juntos apenas somos el 10% de la deuda externa mundial. Estados Unidos 50%. Entonces una gran debilidad. Estados Unidos es un país deudor. Vive de que nosotros compremos bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y los países están cada vez comprando menos, ¿no es cierto? Comprando bonos del Tesoro norteamericano, cada vez compramos menos. Por lo tanto, cada vez financiamos menos este consumo desorbitado de Estados Unidos, que es un país que vive por encima de sus medios. Hoy en día, si Estados Unidos tuviera que pagar, ¿verdad?, su deuda pública, así diciendo, bueno, ya, quiero acabar con este tema, acá pago, tendría que destinar el 116% de su Producto Bruto Anual. O sea, durante un año se hay que producir y no se puede consumir ni una hamburguesa. Y con eso, más 16% más del año siguiente, pagamos la deuda. O sea, es una debilidad extraordinaria de Estados Unidos. Debilidad extraordinaria. Que lo obliga entonces a reforzar su presión sobre los países de la periferia, los países más débiles, para que paguen la fiesta norteamericana. O sea, vamos a apretar a los griegos, apretamos a los argentinos, apretamos a los mexicanos, apretamos a los brasileños, ¿verdad? Porque necesitamos ese dinero, que nuestros bancos lo absorban. Manejamos el tema del narcotráfico a nivel mundial, porque por ahí circulan 500.000 millones de dólares que nos ayudan a nosotros. Pero esto, claro, genera una situación de asimetría y de virulencia en el sistema internacional que hace que el sistema encuentre pocos momentos de equilibrio y más bien esté en una situación de permanente desequilibrio y de tensión y de conflicto. Entonces, un país que tiene este endeudamiento fenomenal, un país que elige el dólar, que hasta hace unos 20 años la única moneda de cambio internacional, en este momento apenas es la moneda de cambio para el 60% de las transacciones económicas comerciales internacionales, que va perdiendo terreno, ¿no es cierto? Un país en donde los problemas de transporte y de infraestructura tienen una inusitada gravedad. Para poner un ejemplo muy ilustrativo,
Estados Unidos es el único país desarrollado, el capitalismo desarrollado, que no tiene siquiera 1 kilómetro de vía férrea de alta velocidad. Y esto es un retraso brutal y un factor de ineficiencia económica enorme para un país de las dimensiones de Estados Unidos. Estados Unidos no es Bélgica, ¿verdad? Un país de 8 millones, casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Un país en donde, por ejemplo, el cultivo de soja, ellos compiten con nosotros y con Brasil en la producción de soja, tienen que recorrer casi 3.000 kilómetros antes de llegar a un puerto. Y lo tienen que hacer en camiones. O sea, el compañero Moyano hace grandes negocios, haría grandes negocios allá en Estados Unidos. ¿Verdad? Tiene que ir para allá, para decirle que allá va a estar mejor. Bueno, no hay, porque no hay trenes de alta velocidad que puedan transportar el grano. Los trenes del siglo XIX, acá no. Pero Argentina, digamos, un país que uno puede decir, estamos en la periferia, somos un país en vía de desarrollo, tenemos que mejorar mucho el sistema ferroviario, pero es inconcebible que Estados Unidos no lo tenga. China, por contraposición, va a terminar este año con 15.000 kilómetros de vía férrea de alta velocidad. Y ya tienen el plan, que lo están ejecutando de manera sistemática, ¿verdad?, de llegar con un tren de carga de alta velocidad desde los suburbios industriales de Shanghái hasta Madrid. De hecho, ya está la interconexión hecha, solamente que no en todos los tramos está con trenes de alta velocidad. Pero están con ese plan, y el plan, digamos, en un par de años lo van a tener. Y esto les explica por qué entonces China se convierte en el gran factor de atracción incluso de los países europeos. Entonces, en este contexto, un Estados Unidos debilitado no puede llegar a establecer su primacía ni siquiera en una región como América Latina. Y por eso, a partir del 98, cuando Chávez es electo presidente de Venezuela, comienza un ciclo que Chávez supo ver muy claramente. Si alguno de los tantos méritos que tiene el comandante Hugo Chávez fue que fue capaz de percibir con extraordinaria claridad el momento geopolítico de finales del siglo pasado. Y dijo, tenemos que recuperar el proyecto bolivariano de la unidad de América Latina porque estamos entrando en una fase peligrosa de transición y si no nos unimos, Estados Unidos, ¿no es cierto?, va a ejercer una hegemonía asfixiante sobre todos nosotros. Pero no es por casualidad otro militar, recuerdan aquella famosa sentencia del siglo XXI, unidos o dominados. Digamos. Entonces, no es casual que dos estadistas de origen militar con pensamiento geopolítico hubieran llegado a esa conclusión. Chávez entonces, claro, es el que lo toma, eso lo lleva a la práctica en el 98, inicia un proceso realmente de despertar político de América Latina, reinstala la vieja idea de la época de la lucha en contra de la dominación española, de la unidad, de la patria grande de nuestros países, promueve la integración, la asociación entre los países del área y de alguna manera su prédica va ayudando a modificar las relaciones de fuerza al interior de varios países. Y aparece entonces en el 2002 Lula, aparece en el 2003 Néstor Kirchner, en el 2005 aparece Evo, en el 2006 aparece Rafael Correa, ¿verdad? En 2007 Cristina es electa aquí, después había sido el Frente Grande, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y después con Pepe Mujica, o sea, consolidando una nueva realidad latinoamericana que se planta frente al imperio. En un momento que Estados Unidos necesitaba, más que nunca, someter a América Latina a su arbitrio, porque, como se estaba descomponiendo el escenario en distintas regiones del mundo, ellos normalmente lo que hacen en esos casos es asegurar su predominio indiscutido en América Latina. ¿Por qué? Porque esta es la región del mundo que más les interesa a ellos, a pesar de que normalmente en los discursos, ¿verdad?, o en las declaraciones públicas de funcionarios de Estados Unidos siempre se dice lo contrario. Se dice que América Latina es irrelevante, que no cuenta, que son países atrasados, desordenados, que no tienen nada que ofrecer al mercado mundial, a la economía mundial. Sin embargo, son países dueños de una fabulosa
dotación de recursos naturales, y si hay algo que define la inestabilidad política y militar del mundo de hoy, es la cacería desenfrenada de recursos naturales. En un mundo que cada vez necesita más de esos recursos y en donde cada vez son más los actores y países que salen a reclamar su parte en la utilización de esos recursos. Hace 40 o 50 años, China y la India, en su conjunto, representan un poco más de la tercera parte de la población mundial, eran ínfimos, negligibles consumidores de petróleo. Hoy China consume tanto petróleo como Estados Unidos. Y no es que se ha incrementado la existencia de petróleo en el planeta Tierra. El petróleo que tenemos es un número fijo, ¿verdad? Se lo está sacando cada vez de condiciones más adversas, más difíciles, ¿no es cierto? El caso del petróleo brasileño está sacándose a una profundidad que es cercana a 6.000 metros debajo del nivel del mar. Para que se den una idea de la enorme complejidad logística que tiene una operación de ese tipo. O se lo saca apelando al fracking, como nosotros, por ejemplo, en Vaca Muerta, o en condiciones igualmente difíciles en otras regiones, en Afganistán, donde hay una producción importante de petróleo. Acá hay petróleo en América Latina y, por lo tanto, ese recurso tan importante, insustituible por ahora insustituible. No hay con qué reemplazar hoy al petróleo. Podemos tener energía eólica para producir luz eléctrica, pero ¿con qué van a funcionar los aviones? ¿Con qué funcionan los aviones? Hoy en día la navegación aérea es un componente fundamental de nuestra época y eso funciona con petróleo. Por ahora funciona solo con petróleo. Y en el futuro previsible no se ve que haya una sustitución del petróleo por otro combustible. Y el petróleo está quedando cada vez menos. Ahora, imagínense, América Latina, un continente que tiene mucho petróleo, no tanto como Medio Oriente, pero con dos detalles. Primero, que la mayor reserva de petróleo del mundo está en Venezuela. Considerada claramente ya no es más Arabia Saudita el país con la mayor reserva probada de petróleo, sino que es Venezuela. Ya no es más Arabia Saudita. Y en segundo lugar, Venezuela. Hay que sumarle a Venezuela el petróleo de Brasil, el petróleo de Colombia, el petróleo de Ecuador, el de Perú, el de Argentina. Y tenemos ahí un panorama muy atractivo. No es tanto como Medio Oriente, pero la mayor reserva la tenemos ahí. Y sobre todo, ese petróleo está a 3 días y medio de navegación del puerto de Houston, que es el gran puerto receptor de todas las importaciones de petróleo que llegan a los Estados Unidos. El petróleo, en cambio, que viene del Golfo Pérsico, se demora casi 40 días en llegar a Estados Unidos. Y tiene que sortear numerosos obstáculos, entre ellos una zona de turbulencias por conflictos étnicos, por conflictos políticos o militares, los piratas somalíes y además la dificultad de una navegación de casi 40 días para llegar a puerto. Y el tercal lo tiene a 3 días y medio. Entonces, sumen petróleo, súmenle agua. En América Latina, continente que tiene entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra. Apenas tenemos el 7% de la población mundial, 7% de la población mundial, pero entre el 42 y el 45, según los cálculos, del agua dulce del planeta Tierra. Por lo tanto, un elemento fundamental, sin el cual no hay vida, lo tenemos nosotros en una proporción extraordinaria. Tenemos la mayor biodiversidad del planeta, en toda la gran cuenca amazónica y subamazónica, ¿verdad? Tenemos ahí más del 50% de la biodiversidad del planeta Tierra. El pulmón del planeta, grandes dotaciones de minerales estratégicos en toda la espina de la cordillera de los Andes, una capacidad de alimentar por lo menos 10 veces nuestra población, por lo menos 10 veces nuestra población, o sea, somos grandes exportadores de alimentos en un mundo que cada vez necesita más alimentos. Entonces, para Estados Unidos, este continente es absolutamente fundamental. Y es por eso, en este contexto que estamos viviendo ahora, la presión desestabilizadora para desalojar gobiernos que no se alineen incondicionalmente con Estados Unidos y se presten a colaborar en sus planes. Por eso Estados Unidos, en contra de la UNASUR, levanta la Alianza del Pacífico, levanta una alianza entre México, Colombia, Perú y Chile para que sea una cuña en la UNASUR y en la CELAC
a costa de provocar la exacerbación del conflicto o del diferendo con los chinos, que los chinos, con mucha razón, ven en la Alianza del Pacífico una estratagema norteamericana para aventar la influencia de China fuera de América Latina. Entonces, ellos están ahora procurando hacerse del control de América Latina, porque es la región que más les importa. Y esto desde hace mucho tiempo. A pesar de que acá en Argentina nosotros padecimos durante los años de Menem esa famosa doctrina de las relaciones carnales que decía, miren, somos irrelevantes, no contamos para Estados Unidos, por lo tanto aceptemos lo que nos da, y si nos dicen vamos a la guerra, vamos a la guerra, si vamos a Irak, vamos a Irak, si nos dicen ALCA, digamos ALCA, porque no contamos, no pensamos, no importamos, y esto es una de las más grandes mentiras de la historia de la diplomacia mundial. Fíjense ustedes que si eso hubiera sido cierto, ¿cómo se explica que Estados Unidos hubiera creado la primera doctrina de política exterior, la doctrina Monroe, en el año 1823? Hace prácticamente 2 siglos, que ya ellos tenían claro que esta parte del mundo debía ser para ellos. Si esta parte hubiera sido tan irrelevante, como dicen, no se hubieran preocupado por elaborar una doctrina de política exterior. Hubieran hecho lo que hicieron con África, cuya doctrina de política exterior es de los últimos 10-15 años. O piensen por Europa. ¿Cuándo desarrollaron una doctrina de política exterior para Europa? En 1918, o sea, un siglo después, prácticamente un siglo después, que elaboran la doctrina Monroe, elaboran la doctrina Wilson para Europa. ¿Por qué? No, porque lo más importante es América Latina, son los vecinos, son los recursos naturales, es la seguridad estratégica, es la gran isla americana separada del continente euroasiático, foco de todos los conflictos, de todas las guerras. Por lo tanto, ellos tenían muy claro ya desde aquella época. Es más, si uno piensa el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, ¿no es cierto? Él en 1798 creo que dijo que Cuba tenía que ser ya incorporada a la jurisdicción norteamericana. O sea, para que vean ustedes cómo esta obsesión actual o de los últimos años con Cuba empieza mucho antes del cuartel Moncada, de la Revolución Cubana, mucho antes de Martí inclusive. Ya en aquella época, en 1798, Adams decía que Cuba tiene que ser integrada, y ahí salieron algunos disques estudiosos diciendo, bueno, sí, porque en realidad la península de la Florida se sumerge y luego por una causa transitoria hubo una bajante de esa parte de la península que luego emerge por Pinar del Río y termina, en realidad la península de la Florida termina en Santiago de Cuba. Hubo toda clase de aberraciones geográficas para justificar lo que era simplemente un argumento geopolítico. Entonces, América Latina en 1823 tiene la doctrina, la segunda para los europeos en 1918. Y además cuando crean el Comando Sur, el Comando Militar, cuando Estados Unidos reorganiza sus fuerzas armadas para tener una protección mundial, el primer comando que se organiza de lejos es el de América Latina, el Comando Sur. El segundo se organiza 40 años más tarde, y es el Comando Europeo. Para que vean un poco cuando se habla de las políticas concretas, no de la retórica, sino a ver qué es lo que el gobierno hace, no lo que dice. Lo que hace demuestra claramente la importancia de América Latina. Voy cerrando para que tengan ustedes tiempo de hacer preguntas y aclaraciones que puedan parecer pertinentes, diciendo lo siguiente: en este momento, ¿por qué entonces esa amenaza tan fuerte? Bueno, porque Estados Unidos incurrió en 2 gravísimos errores en materia de política internacional. Digo errores como podría decir yo aventuras irresponsables, pero vamos a dejar de lado la caracterización. Digamos que son errores. Primer error: no respetar lo que le habían dicho a los gobernantes rusos a la caída de la Unión Soviética, en el sentido de que las tropas de la OTAN iban a permanecer en las fronteras de Europa Occidental y no se iban a desplazar hacia el este, poniendo en riesgo la seguridad territorial de Rusia. Eso se lo juraron y rejuraron a Gorbachev y después a Boris Yeltsin, tanto Bill Clinton como Major, como Helmut Kohl, sobre todo Helmut Kohl, ¿no es cierto? El canciller alemán, que él, evidentemente, cuando
unifica Alemania, le dice a los líderes rusos que de ninguna manera las tropas de la OTAN se iban a correr hacia el este. Bueno, las tropas se corrieron todas hacia el este, todas. En los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, se corrieron hacia el este en Polonia, se metieron en República Checa, se metieron en Hungría, amenazando a un país que es la segunda potencia militar del planeta, que es Rusia. Y la culminación de esta ofensiva, de esta agresión, ¿verdad?, colocando todos estos dispositivos militares tremendos, ¿verdad?, toda esta cohetería de alto nivel de precisión en la frontera con Rusia, fue la intentona de establecer presencia militar de tropas de la OTAN en Ucrania. Ucrania es, digamos, el país limítrofe clave que tiene Rusia. Y Rusia no podía permitir eso. No podía permitir eso. ¿Qué hicieron los americanos ante esa política? Dieron un golpe de Estado. Desalojaron al gobierno de Víktor Yanukovych, que había sido elegido en elecciones libres. Era un gobierno que no era pro-norteamericano, era moderadamente pro-ruso, porque hay una parte de Ucrania que está formada por rusos parlantes y culturalmente rusos, y por lo tanto se sienten más rusos que ucranianos. Desalojan a Yanukovych, apelando a estrategias como la que apelaron en Venezuela, además grandes guarimbas o grandes manifestaciones callejeras, muy violentas, haciendo un acampe muy fuerte en la Plaza Maidan, allí en Kiev, que finalmente cayó en manos de una banda de neonazis, que son los que entran al Palacio de Gobierno, realmente liquidan al gobierno de Yanukovych e instalan en su lugar un gobierno de transición, organizan unas elecciones fraudulentas y ponen a un gobernante absolutamente pro-norteamericano que lo mandan por teléfono. Y ahí Rusia se plantó, pegó un zarpazo, se quedó con la península de Crimea, que era un objetivo estratégico fundamental para ellos, y comienza una guerra civil, que no la comienza Rusia, sino que la comienza el gobierno pro-occidental de Ucrania, que además no solamente quiere meter a la OTAN ahí, sino que quiere meter a la Unión Europea para que desde ahí la Unión Europea se meta en Rusia y acabe con cualquier posibilidad de desarrollo autónomo de Rusia. Por lo tanto, hay una situación gravísima y que fue complicada por el hecho de que la persona número 2 del Departamento de Estado, que se llama Victoria Nuland, que es la secretaria de Estado adjunta para asuntos euroasiáticos del segundo escalón del Departamento de Estado, después de Kerry viene ella, esa persona fue a la Plaza Maidan en febrero del año pasado y le estaba entregando botellitas de agua a la banda de neonazis y de gente que estaba protestando ahí, y le daba galletitas y caramelos y cosas para fomentar el aguante, el acampe en esa plaza para que se cayera la Yanukovych. Y eso, por supuesto, no pasó desapercibido para nadie en el mundo, fue visto como un acto de abierta intervención que dio lugar entonces a esta respuesta rusa. La respuesta de Estados Unidos y Occidente ha sido la de aplicar sanciones económicas contra Rusia, y en una escalada que parece no tener fin, esto se conecta con lo que ha pasado la semana pasada en la FIFA, porque no es casual que esto surja en momentos en que, ¿verdad?, se había ya resuelto que el próximo Mundial de Fútbol se haría el 2018 en Rusia. Y Putin se lo dijo con todas las letras, que esto no es casual. Y cuando uno hace un poco de memoria, recuerda que cuando se iban a producir los Juegos Olímpicos en Moscú en el año 1980, Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú, junto con los países de Europa. Y ahora, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, que fueron en el 2012, también hubo un boicot de Occidente a los rusos. O sea, en otras palabras, hay una política persistente de hacer que, de asfixiar a Rusia, de tratar de cortarle las alas, porque es el gran rival, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista militar. Entonces, el primer escenario complejísimo ahí, y les digo, varios expertos norteamericanos dijeron que lo de la actitud de Obama y de la Casa Blanca era una
insensatez, un disparate mayúsculo. Uno de ellos, el profesor de la Universidad de Chicago, se llama John Mearns-Harper, dijo lo siguiente, dijo, ¿cómo hubiera reaccionado un gobierno de la Casa Blanca si hubiera visto que los rusos hacen un golpe de Estado en México, desalojan un gobierno pro-norteamericano en México, ponen un gobierno pro-ruso en México, firman un tratado de asistencia militar entre México y Rusia, nos llenan la frontera mexicano-norteamericana con tropas rusas, o del Pacto de Varsovia, o cualquier cosa por el estilo? ¿Qué hubiera tenido que ser un presidente norteamericano? La única opción posible era salir a atacar a México, atacar a ese gobierno, atacar a los rusos. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo en Ucrania, y lo único sorprendente de esta situación es cómo es que todavía Rusia no lanzó con toda su fuerza un ataque que obviamente no se quedaría tan solo en Ucrania, porque una vez que Rusia lanza un ataque y lanza todo su poderío militar y llega otra vez hasta Berlín, ¿se dan cuenta? Y claro, entonces este es gravísimo problema que se ha armado ahí y que Estados Unidos no puede solucionar. Y el otro problema, que es lo que provoca toda esta intranquilidad, es lo que hicieron en Medio Oriente, que dio lugar a la creación del Estado Islámico. El Estado Islámico es una creación de Estados Unidos y sus aliados europeos, más Arabia Saudita, más Israel. ¿Por qué quisieron crear el Estado Islámico? Bueno, en realidad no quisieron crear el Estado Islámico, quisieron potenciar la rebelión o la protesta o la oposición de los sunitas al gobierno chiita que quedó en Irak, producto de la estupidez irreparable, de la perversidad de la ocupación norteamericana, que destituye a un personaje como Saddam Hussein, que no era de mi agrado, de todas maneras, pero que había mantenido por lo menos un estado laico, en donde las diferentes ramas del Islam convivían, incluso convivían los cristianos coptos, y convivían una parte pequeña de la comunidad judía, y convivían los kurdos. Y en su lugar queda, como producto de estos 8 años de guerra y de insensatez de la ocupación norteamericana, un gobierno dirigido por los chiitas, o sea, por los aliados históricos de Irán, que era el gran enemigo de Estados Unidos en la región. Fíjense ustedes la tontería, la criminal estupidez de una guerra, que cuando se va, terminan dejando en el poder a los enemigos que supuestamente tenían que derrotar en Irán. Y entonces, ¿cuál fue la idea que se le ocurrió a esa gente? Bueno, dado que hay un gobierno chiita en Irán, y que ahora hay un gobierno chiita en Irán, y que hay un gobierno simpatizante con los chiitas en Siria, y que hay un gobierno también muy simpatizante con los chiitas en el Líbano, que bueno, lo que hay que hacer es fomentar el conflicto comunal dentro del Islam, y vamos a apoyar a los grupos fundamentalistas salafistas que vienen de Arabia Saudita o de los grupos más retrógrados de Pakistán, y darles a ellos entrenamiento militar, armas, apoyo financiero, cobertura diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, volvieron a repetir la historia de cuando inventaron a Osama Bin Laden para detener la invasión soviética en Afganistán, que también agarraron a estos tipos y les dieron armas, les dieron toda clase de apoyo para que combatieran al enemigo soviético. Lo que no contaban era que esta gente después se iba a dar vuelta. ¿Cómo se le dio vuelta también a Saddam Hussein? A que le mandan a hacer la guerra a Irak, pero al cabo de unos cuantos años de guerra eso se termina y Irak empieza a tener ideas propias, Hussein ideas propias sobre qué hacer en Irak, y eso no le gusta a Estados Unidos, sobre todo cuando Irak trata de recuperar lo que era una provincia irredenta de ellos, que era Kuwait, ¿no es cierto? Y ahí vuelve el problema. Y ahora, en un plazo de menos de 40 años, vuelve a caer en esa misma política que genera que se encontró con algunos de esos muchachos, ¿verdad? Porque hoy en día en la OTAN, en el ejército europeo, digamos, ¿quién es un europeo? ¿Quién es un europeo? Digamos, ¿cómo se distingue, verdad, en Francia un soldado francés de 10 generaciones o 20 de nacimiento y de crianza en Francia con uno que llegó del Magreb, de Marruecos, hace apenas una generación, pero que es francés y está en
era musulmán. Y de repente alguno de ellos puede haber sido educado en esas madrazas, como le llaman a las escuelas de formación religiosa fundamentalista, que es brutal, ¿no es cierto? Ni hablemos la condición de la mujer en las regiones dominadas por esa gente, es terrible, pero ¿quién dice que a alguno de esos no se le escapó un tiro y lo vivió acá? Ahora ya el peligro es muy cierto. Entonces, en ese escenario, con Medio Oriente a punto de prenderse fuego, con Ucrania a punto de prenderse fuego, claro, América Latina, zona de paz, una zona, la verdad, la más tranquila del mundo, salvo el conflicto en Colombia. Este es un país en donde es un continente que pueden recorrer desde Tierra del Fuego hasta la frontera mexicana. Bueno, se nos complica la cosa un poco una vez que avanzamos hacia el norte. Colombia, ¿verdad?, muy complicada en algunas regiones. Guatemala también la cosa se complica, pero en general no tenemos nada ni remotamente parecido a las zonas de guerra y de matanzas de masa que hay en buena parte de África, o fenómenos como esta emigración incontenible de la población subsahariana que van caminando durante años, 1 año, 2 años, hasta llegar al Mediterráneo y después jugarse la suerte de la vida, a suerte de verdad, cruzando el Mediterráneo para llegar a como dé lugar a Italia o alguno de los lugares de España. No tenemos nada comparable a esa situación en América Latina. Y eso nos hace mucho más apetecibles para Estados Unidos para poder atrincherarse en esta región del mundo, pero claro, se requiere gobiernos absolutamente incondicionales. O sea, hay que acabar con la revolución bolivariana, hay que acabar con el PT en Brasil, hay que acabar con el kirchnerismo en Argentina, hay que acabar con el Frente Amplio en Uruguay, hay que acabar con los restos, lo poquito que quedaba, digamos, de esperanza en Chile, ya lo liquidaron con el golpe que le dieron a Michelle Bachelet, un golpe blando, pero muy efectivo, y encuadrarnos a todos en esta gran cruzada de Estados Unidos con las espaldas bien cubiertas, con recursos naturales interminables, casi infinitos de la región, poder ver de qué manera arregla todos estos grandes expropicios que hicieron en el sistema internacional y sobre todo el peligro de una guerra que no sería una guerra convencional, sino que seguramente sería una guerra donde las armas de destrucción masiva pueden llegar a ser utilizadas para ambos lados. Entonces imagínense la importancia que tiene nuestra región en un contexto tan lúgubre como este. Y estos son los grandes desafíos que tenemos por delante y la importancia fundamental de mantener una América Latina con integración, de mantener la UNASUR, ¿verdad?, como un espacio de reconciliación de intereses nacionales, si bien hay gobiernos de diferentes signos, pero tratar de mantener ciertos elementos fundamentales para evitar que estos países sean avasallados en el torbellino de una guerra que puede llegar a ser probablemente de gravísima consecuencia. Bueno, yo dejo acá si tenemos un ratito para dar una pregunta, comentarios. Gracias. Sugiero que levante la mano. Sí. Una pregunta, ¿qué pasa con Brasil en este momento, en este cambio hacia aparentemente un neoliberalismo económico? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede suceder? Y yo creo que Brasil, digamos, Brasil es uno de los países a los cuales Estados Unidos procuró y lo ha hecho exitosamente sacar del camino por el cual estaba transitando, evidentemente. O sea, Brasil, ustedes saben que es el país que está más rodeado de bases militares en América Latina. A veces la gente dice Venezuela, no es Venezuela. El país más rodeado de bases militares es Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque la cuenca amazónica y subamazónica, que se extiende hasta el noreste argentino, es depósito de una riqueza fenomenal, incalculable, comenzando por el agua, ¿verdad? Y Brasil cometió un pecado, como cometió la Argentina, que Estados Unidos no perdona, aunque pasa mucho tiempo. Y el pecado es que tanto la Argentina como Brasil fueron cómplices de lo que ellos consideran la gran traición, la puñalada por la espalda que América Latina le dio a Estados Unidos con el rechazo del ALCA. Al rechazar el ALCA, Estados Unidos encuentra que esta región, ¿verdad?, que le da la espalda y destruye el proyecto estratégico más importante que Estados Unidos
absolutamente amarrado, y el PT no dan garantía de estar completamente amarrado. Entonces lo que hicieron fue, la dejaron ganar las elecciones, mejor dicho, no pudieron impedir, ganó justito, pero ganó, y entonces a los 2 días después le hicieron un golpe de mercado y le designaron los 5 cargos más importantes del gobierno reclutados en las filas del partido que había sido derrotado en la urnas. O sea que no importa si uno gana o pierde en las elecciones, el tema es ver a quién como presidencia del Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Cancillería, Ministerio de Industria e Integración Latinoamericana y Ministerio de Agricultura y Asuntos Agrarios. Esos 5 cargos claves de Brasil están hoy en manos de los expertos y aquellos que hubieran sido designados en tal cargo en caso de haber ganado elecciones. O sea que la gente que está con ellos ya dice, bueno, perdimos pero ganamos. Perdimos pero ganamos. Para implementar un programa de ajuste, yo creo que hay todavía un gran tironeo en relación a qué hacer con el Mercosur y la UNASUR. Porque por una parte hay un sector muy importante de la dirigencia brasileña que quiere abandonar América Latina. Y hay otros que dicen, bueno, si abandonamos América Latina nos quedamos solos, despojados en el mundo, porque la verdad Brasil solo no pesa en la escena internacional. Les pongo un solo ejemplo en términos económicos. Vietnam es un país mucho más pequeño que Brasil, ¿verdad? Vietnam surgido después de una guerra que terminó hace 40 años, una guerra devastadora. Sin embargo, hoy Vietnam pesa en la economía mundial más que Brasil. O sea, que Brasil solo no va a tener capacidad económica, ni va a tener capacidad militar, ni va a tener capacidad política para poder afirmar su autonomía al margen de América Latina. Brasil no puede enfrentar al ejército colombiano. El ejército colombiano está infinitamente mejor preparado, mejor equipado, mejor entrenado que el ejército brasileño. O sea que en caso de una hipótesis de conflicto en la Amazonía, Estados Unidos, con la ayuda del ejército americano, se impone claramente en esa región. Por lo tanto, hay un reflejo de autoayuda, ¿verdad?, de la dirigencia brasileña, diciendo, bueno, ojo, no nos alejemos demasiado de América Latina, de repente nos quedamos solos y estamos en problemas. Pero en general, la tendencia es hacia buscar un camino propio por fuera de la alianza con América Latina, y si eso ocurriera sería un golpe muy fuerte para nosotros. Yo espero que no ocurra, hay fuerza, Lula se ha dado cuenta, pero Lula también tiene parte de responsabilidad en este desenlace. ¿Qué más? Digo, en base a esto último, podemos decir que la estrategia de los países que seguimos resistiendo la embestida, ¿no? Ecuador, Bolivia, Argentina, por ahora es lo mejor que podemos hacer. O sea, seguir resistiendo en este contexto de amalgamamiento, no sé cómo se diría, ¿no? De amuchamiento entre nosotros. Y esa sería una pregunta. Y la otra sería si podemos, imaginando lo peor, imaginando el conflicto llevado a cabo, o sea, que hubiese un conflicto armado, ¿no? Una guerra efectiva, digamos, ¿no? Una guerra caliente. ¿Cuál pensás que podría ser o que debería ser el rol y la posición de los países latinoamericanos que seguimos resistiendo frente a una circunstancia así, que eventualmente ojalá no sucediera? Bueno, a ver, yo lo primero creo que el proceso de integración es lo único que nos hace la chance. Hay que avanzar y consolidar ese progreso y trabajar incansablemente para, donde hay obstáculos, tratar de removerlos. Solo no podemos. En un momento determinado, alguna gente pensaba, en la década de los 70 y los 80, que Brasil podía cortarse solo en la escena internacional y poder resistir. Y bueno, hubo varios brasileños muy esclarecidos que demostraron que eso no era posible. O sea que para nosotros, hoy, la integración es la única opción que tenemos para evitar ser avasallados por Estados Unidos. No tenemos de otra. Por eso, a pesar de que los caminos de integración sean lentos, sean difíciles,
línea, que empiezan a buscar la quinta pata al gato y finalmente la encuentran. Fíjense que Chávez anunció la creación del Banco del Sur el día 10 de diciembre de 2007, cuando Cristina asume la presidencia, ¿verdad? Y todavía el Banco del Sur no ha comenzado a funcionar. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer, digamos, los viceministros, los directores generales, el inspector general de la Contraloría, este y el otro, que han puesto enorme cantidad de obstáculos, porque en el fondo, en su mayoría economistas, y los economistas, en su enorme mayoría, están formados en la mentalidad neoliberal norteamericana. Hay muy pocos, ¿verdad?, que están al margen de eso. Isidoro, por ejemplo, es un caso, pero no son muchos, son muy pocos. La mayoría de los economistas tienen un pensamiento de derecha, aunque sean de izquierda. Sí. Bueno, ¿saben por qué? Porque los instrumentos de análisis que les dan, los instrumentos de análisis son los instrumentos propios del pensamiento liberal. Ellos pueden ser muy de izquierda, pueden ser militantes y salir a la marcha, pero después las categorías del métier, de su profesión, son categorías pensadas en la óptica burguesa y por lo tanto tienen un culto reverencial por el mercado, por la moneda, etc., lo cual los hace ser poco útiles a la hora de avanzar en un proceso de transición. Esto se ve en todos los países de América Latina, inclusive se está viendo ahora en Cuba, por ejemplo, donde están formando una nueva generación de economistas, porque ya no lo forman con los manuales soviéticos, pero ahora lo forman con los manuales de Chicago, y estamos en la misma. Esto lo puedo decir acá porque lo dije en Cuba. O sea, tanto es así que no me dejan entrar a la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana, no puedo ni pasar por la teoría del tiempo. Pues se lo digo, ¿qué sentido tiene estudiar microeconomía en Cuba con los manuales que utilizan los chicos de los Estados Unidos para estudiar sobre el funcionamiento del mercado financiero de derivados en Estados Unidos? ¿Qué les interesa a ustedes eso? ¿Dónde está el instrumental? Bueno, pero es un poco la cosa. Entonces, esta segunda línea opuso obstáculos, exitosamente 8 años de demora el Banco del Sur y todavía estamos en veremos. Y en cuanto a lo otro, si estalla la guerra, nosotros primero, neutralidad absoluta. En América Latina, nada de hacer lo que hizo Menem, de mandar dos botes allá a la guerra del Golfo, que después pagamos el precio que pagamos con la AMIA, además de Israel acá. O sea, no tenemos que, de ninguna, esa no es nuestra guerra. No vamos a salir a defender la OTAN, que tiene una base en las Malvinas y que nos han robado las Islas Malvinas. Así que, por favor, eso, evitar ninguna clase de tentación de que la libertad está de este lado. Es decir, acá nadie garantiza ni libertad, ni democracia, ni derechos humanos, ni nada. No es nuestra guerra, y debemos tener mucho cuidado. Y además mirar el escenario internacional y ver cuáles son los poderes reales que hay y qué perspectiva de negociación y de acuerdo tenemos nosotros. Nosotros hoy, no es casual, cuando empezó a hablar Cristina, en el acto ahí sobre las Malvinas, estaba presente el embajador de China y el embajador de Rusia y el de Paraguay. Son los tres que ella mencionó. Y dice, puede haber otros, no los veo, pido disculpas, si hay miembros del gobierno no los veo, pero sí quiero destacar la presencia, porque acá los veo, el embajador de China estaba de ahí, el de Rusia y el de Paraguay estaban ahí. Y el embajador de China, yo les puedo asegurar, y el de Rusia no van ahí por una simple cuestión de que tienen un hueco en la gente. Van muy claro a dejar sentado, miren chicos argentinos, ustedes que a veces se distraen un poco, acá estamos nosotros. Estamos nosotros y podemos jugar bien y a favor de ustedes. Estados Unidos les pone bases militares, nosotros los chinos estamos instalando una base de observación de nuestros satélites y a cambio de eso ustedes tienen muchas ventajas. No se equivoquen. Y los rusos nos dicen lo mismo. Entonces, esto no quiere decir que vamos a salir corriendo del lado de ellos si hay una guerra, pero sí evitar que nos vengan con el TIAR es el famoso tratado aquel que lo tiraron a la basura con la guerra de Malvinas. O sea que una actitud, nosotros no nos metemos en ese conflicto que no es nuestro. Había otra pregunta de fondo. Ahondando más en el panorama político, hablando de distancia cuando a Clinton le preguntaron y él dijo que es la economía, que era lo que importaba, me gustaría ahondar más en el tema político. Y yo creo que un país clave para tratar de salvar el escepticismo que por ahí produce la política actual, el pesimismo, es Inglaterra. Inglaterra tiene inclusive una moneda diferente a la
moneda común europea, que es la libra, el reemplazo del euro, y está jugando en el panorama geoestratégico mundial como si se va de la Unión Europea o se queda en la Unión Europea. Yo creo que no, inclusive Inglaterra tuvo un líder político que después lamentablemente con los acontecimientos que siguieron no pudo gobernar, que fue Tony Blair, que él intentó con la tercera vía, que Uruguay, que luego llega al poder después de 40 años con el Frente Amplio, intentó con esos movimientos una mayor participación política de la ciudadanía. ¿Usted no cree que Inglaterra puede llegar a ser un equilibrio dentro del panorama complicado geoestratégico mundial? No, no, de ninguna manera. Te digo dos cosas. Primero, Brzezinski llama a Inglaterra en ese libro El Gran Tablero Geopolítico Mundial, le llama una vieja potencia colonial ya jubilada. Así le dice. ¿Y por qué? Bueno, porque Inglaterra, de hecho, se puede querer separar de Europa, pero simplemente para convertirse en un peón de los Estados Unidos nada más. Incluso Tony Blair, no sé si sí, Tony Blair gobernó, estuvo en el gobierno en Inglaterra, ¿verdad? Después de John. Una crisis frustrada con la tercera vía entre los Tories y los laboristas. Claro, lo que él quería hacer, que en realidad armó el New Labour con los nuevos laboristas, pero terminó siendo un programa bastante de derecha y sobre todo la política internacional de Tony Blair fue de apoyo estricto a la guerra de Irak. ¿Te acuerdas la foto aquella de Aznar, Tony Blair y Bush en las Islas Azores, 2 días antes de lanzar la invasión de Irak? ¿No? La invasión de Irak es lo que... Pero al principio no, no era la idea esa, no. Tratar de que, para mí, como que la ciudadanía participe más en política. De acuerdo, no, esa es la idea, pero después la práctica, claro, la verdad, demostró ese viejo dicho de que el poder se conquista con la izquierda y con la guitarra después se toca con la derecha. Eso lo decía Fabricio Acá y también vale para allá, para Inglaterra, pero la intención era esa y no la cumplió. Sí. No, simplemente quería apuntar que el Pentágono ha puesto como uno de los planes el ataque global relámpago, donde ellos decidirían golpear con misiles el comando en jefe del Ejército de Liberación chino y del Ejército ruso, descabezarlo, repetir lo que hicieron en Japón y luego decirle, bueno, se tienen que rendir porque hemos descabezado la jefatura. Hay un proyecto que se llama Ataque Global Relámpago, que lo he leído en RT, en Russia Today, y hay planes concretos para desencadenar la guerra que seguiría en los próximos 5 o 10 años, porque Estados Unidos no puede esperar más. Sí, yo sabía de ese plan, pero los rusos y los chinos también lo conocen. Sí, lo sé yo. Ellos también lo conocen y entonces el escenario es muy preocupante. Yo creo que estamos volviendo de vuelta a lo que pasaba en el apogeo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos o Occidente, que era el equilibrio del terror. No hago un movimiento raro porque tengo bombas atómicas en cantidad enorme. Fíjense nomás con las bombas atómicas que hay en Israel se puede acabar el planeta Tierra. Son poquitas, son no más de 200. Menos que eso. Se acaba toda forma de vida. Estados Unidos calculan aproximadamente unas 9.500 ópticas nucleares. Es absurdo. Todo es un sinsentido total. Sinsentido total. Y Rusia tiene su buena cantidad también. China también tiene, la India también. Estados Unidos le dio armas atómicas a Pakistán. Pakistán no tenía armas atómicas, ni tenía un desarrollo tecnológico propio como sí tenían los indios. Pero como los indios lo lograron, Estados Unidos siempre fomentando la rivalidad para que la India no se incorpore demasiado en la escena internacional, le da las armas nucleares a Pakistán. Después Pakistán resulta que le da asilo a Bin Laden. Esas cosas, ¿verdad? Esas estratagemas que hacen los americanos, tan propensos a pensar desde el punto de vista meramente teórico, académico, cuestiones que son mucho más prosaicas. Y que si uno le da armas a alguien, sabe que más pronto que tarde esas armas se van a volver contra uno. Ellos hicieron eso, lo hicieron con Osama Bin Laden, lo hicieron con Hussein, lo
pusieron ahora por el Estado Islámico y no saben qué hacer. Y entonces el problema es que colocan al mundo al borde de una situación realmente tremenda. Por suerte Putin es un tipo mucho más frío y cerebral y razonable de lo que dice este profesor Meir Hammer, ¿no? Dice, todavía la gran sorpresa es cómo él no se avanzó y no tiró todos los tanques ahí. Ucrania aguanta 3 días un ataque de Rusia, no aguanta mucho más. Entonces el problema es que ahí no se van a quedar. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a tirar coheterías nucleares contra la Rusia? ¿Quiénes? Además, fíjense la responsabilidad. Yo el otro día estaba dando una charla por videoconferencia en la Feria del Libro de Barcelona, ¿no? Esas cosas extraordinarias que pueden pasar ahora, que uno desde Buenos Aires da la videoconferencia, veía al público, así como lo ven ustedes, y surgió ahí la preocupación que me planteaba uno de los asistentes, de que decía, mira, acá el problema que tenemos en Europa es que tenemos una izquierda muy guerrerista, una izquierda que cree que la guerra puede ser algo bueno para nosotros en Europa. ¿Y usted qué piensa? Digo, mire, creo que una izquierda, primero una izquierda guerrerista es un oxímono, es una contradicción insoluble. La izquierda no puede ser guerrerista nunca. Pero en segundo lugar, gente que dice eso tiene muy mala memoria, porque las 2 guerras mundiales anteriores se libraron en Europa. Para Estados Unidos es muy fácil decir, vamos a la guerra, la hacemos allá. Cuando Estados Unidos dice, vamos a la guerra, la hacemos acá en Chicago, en Boston, en San Francisco, en Los Ángeles, bueno, ahí ya me tomo más en serio la exhortación de ellos apelando a las armas. Pero si vamos a la guerra, vamos a pelear en tu casa, y la verdad que es un juego bastante cretino y perverso, porque es decir, vamos a destruirte de vuelta por tercera vez en menos de un siglo, vamos a destruir Europa. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir si se arma este desbarajuste fenomenal que estamos al borde? Digo, Francisco no es un tipo improvisado en esto, ni es una persona que haya demostrado tener un juicio exagerado en la evaluación de la situación internacional. Pero él dice, yo me quedé muy preocupado, y Fidel dice lo mismo y todo. Entonces, esta gente, Francisco por el hecho que está situado en el corazón de Europa, que tiene un manejo de información infernal, y Fidel, digamos, por la enorme experiencia que tiene en estos asuntos, cuando uno dice que ya está en marcha esa tercera guerra mundial, que va a ser muy difícil pararla, están haciendo una denuncia muy, pero muy grave. Y si uno lee la prensa norteamericana o la prensa europea, cosa que yo hago regularmente, se sorprende la poca conciencia que hay del riesgo que puede implicar, o que implica, no lo puede ver, que implica el estallido de una conflagración en Europa Central. Eso no se queda ahí, no se queda en Ucrania, y además el efecto que va a tener sobre la crisis de Medio Oriente va a ser tan grande que va a ser muy difícil que el Estado Islámico no avance hasta quedarse en control de buena parte del Medio Oriente y de los recursos petroleros que tanto necesita Estados Unidos como Europa. Entonces hay una irresponsabilidad en la diligencia fenomenal. Bueno, pero la diligencia en los países occidentales cada vez más son sirvientes de los grandes intereses económicos y nada más. Entonces no es de extrañar que tengan esta mentira. Sí. Bueno, ya que estamos con este tema, ¿y quiénes serían los que se podrían beneficiar con este disparate? ¿No? ¿Quiénes son? Bueno, por empezar, si usted fabrica helicópteros militares y necesita una guerra para venderlos, ¿verdad? O sea, el complejo militar industrial es el que está detrás de todo esto. Fíjese que cuando hace poco más de 2 años, Estados Unidos había posicionado la flota del Mediterráneo ya para poder iniciar el ataque a Siria con los famosos cohetes Tomahawk, ¿verdad? Esos cohetes cuestan algo así como, no recuerdo la cifra, no les quiero mentir, digamos 10 millones, 20 millones de dólares cada uno, no recuerdo el número ahora. Pero sí recuerdo el cálculo que yo hice en función del número de cohetes que iban a disparar. Bueno, se suponía que la primera andanada, los primeros 2 o 3 días, iban a disparar una cohetería cuyo reemplazo costaría más o menos 900 millones de dólares. El señor Tomahawk, o quien sea que fabrica los cohetes Tomahawk, se perdió de vender otros 900 millones de dólares, probablemente más, ¿verdad? Porque apareció Francisco y dijo que no podían hacer eso, y apareció Putin y dijo que no podían hacer eso, y apareció Xi Jinping de
la China dijo no se puede hacer eso. Y Estados Unidos, que en otra época lo hubiera hecho igual, no le hubiera interesado absolutamente nada la opinión del Papa, ni del ruso, ni del chino, tal vez tuvo que retroceder. Bueno, esa gente necesita la guerra. Esa gente necesita la guerra. El complejo militar, industrial, financiero necesita la guerra. Es parte del negocio. Si no hay guerra, pierden dinero, se funden. Y no solamente se funden ellos, se funden también o se viene abajo toda la estructura política norteamericana. Porque usted, para poder ganar una simple asiento en la Cámara de Representantes, necesita levantar muchísimo dinero. ¿Y quién le va a dar el dinero? Se van a los negros que están matando ahora de vuelta como nunca antes. Se van a los chicanos, los hispanos, los salvadoreños, los filipinos que están ahí sobreviviendo milagrosamente. No, se lo dan a grandes empresas. Entonces, ¿qué dice? Empezamos, vos querés ser candidato a diputado por el distrito este. Bueno, mira, yo tengo ahí una ensambladora de ciertas partes que van a la industria militar, concretamente van a Seattle, donde fabrican los F-23. Yo fabrico la puerta del tren de aterrizaje, y esa fábrica, yo vendo la puerta del tren de aterrizaje, si es que la Boeing allá en Seattle fabrica aviones. Entonces, vos entendés que es muy importante defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, y que por lo tanto te vamos a dar tu apoyo, pero después en el Congreso votar las leyes que le den subsidio a la investigación militar, que favorezcan la industria militar, que avance en la producción de aviones para la defensa de los Estados Unidos. Entonces mi negocio está contento, tenés trabajo, garantizar los famosos jobs, los empleos para tu electorado. Yo hago lo mío, gano mi dinero y te banco la carrera. Así de simple la cosa. Es un toma y daca, por eso es una política absolutamente prostituida en este momento, no solamente en Estados Unidos. Ojo con eso. Eso pasa en todo el mundo. Digo, el señor ¿cómo se llama? Bandido Bursaco, ahora parece que empezó a darle dinero, ya que le ha dado dinero a distintas fuerzas políticas. Le da todo, porque claro, lo que hace es tratar de engancharlo con eso. Fíjense que hay una empresa que está dirigida por dos hermanos, se llama Koch Resources, o sea, los hermanos Koch. Ellos están en la industria de apoyo logístico al sector petrolero, y ya ellos dijeron que van a hacer un aporte de $1.000 millones para la campaña. Se van a destinar $1.000 millones, miren la cifra, $1.000 millones para promover una agenda amigable con los intereses de la industria petrolera. O sea, van a darle el fondo para los dos candidatos presidenciales, naturalmente, no van a ser tan estúpidos de darle a uno y no al otro, a los dos. Le van a dar a los principales senadores, van a ver por quién están los un entramado de intereses. Militares, financieros, de todo tipo, que son los que están detrás de todo esto. Bueno, un par de últimas preguntas, porque a las 9 quiero... Sí, adelante. La señora... Para. Atrás hay dos. La señora me había preguntado. Adelante, señora. Bueno, afuera de bajar un poco el nivel de esta charla. Por favor. Yo tengo una inquietud que tiene que ver con el nombre de la conferencia, ¿no? Mirando un poco las próximas elecciones en Argentina, la verdad es que no creo ser la única preocupada. Yo, entre los candidatos que veo y que ya conocemos, no veo la posibilidad puede ser que el primer año, digamos, en el caso de que Granicioli haya cierto alineamiento, pero no veo ningún tipo de compromiso político ni ideológico. Sabemos que no es el mismo. Mejor dicho, yo no veo el proyecto de Granicioli y es algo que desde el punto de vista de la Argentina me preocupa. Lo que quisiera es, comprendí perfectamente y estamos de acuerdo con el tema de la necesidad de la conjunción de Latinoamérica, ¿no? Pero ¿no representaría para los próximos años como una pieza débil la Argentina dentro de ese armado de integración regional? Bueno, yo creo que usted señala muy bien de que ninguno de los candidatos que están ahí aprontándose la tranquiliza.
mismo la intranquilidad. Yo estoy muy tranquilo porque evidentemente, digamos, en el caso de Scioli, puede ser que haya algunos elementos de continuidad. Digamos, el armado de su equipo incorporó a una persona que estaba trabajando antes con Cristina. No, Rafael Folonier. Está trabajando con Scioli en el tema de política exterior, lo cual es un indicio de que puede haber algún tipo de continuidad, aunque va a ser más tibia, claramente. En el caso de Macri, yo creo que habrá una discontinuidad muy grande en esta política latinoamericana del gobierno argentino, no me cabe ninguna duda. O sea que bajo ninguna de las dos hipótesis más probables, digo, por ahí aparece algún otro candidato. ¿Randazzo? No, sí, puede ser Randazzo. Yo sé que en carta abierta Randazzo hizo un muy buen papel. Pasa que el electorado argentino no tiene el mismo perfil que carta abierta. Y los indicios son de que no está muy bien, desgraciadamente, porque sería, digamos, pero digo, las encuestas de opinión no lo dan muy bien. Está siendo objeto de muchos ataques, ¿no? Los choques de trenes, justo ayer, todo eso es parte de un entramado para tratar de debilitarlo. Pero aún suponiendo que sea Randazzo, me parece que no va a ser bueno. Ojalá que me equivoque, ¿no? La verdad que yo no me gusta a veces tirar diagnósticos medio pesimistas o muy pesimistas, pero quienes me invitaron saben de que yo defino mi tarea como analista de cuestiones internacionales, igual que un médico clínico al cual va un paciente y le lleva una radiografía y advierte en el pulmón una manchita. Entonces el médico clínico tiene dos opciones: dejar que el paciente se vaya tranquilo a casa, que no se haga ningún problema, o decirle, miren, tenemos un problema, es posible que lo solucionemos, pero tenemos que hacer algo ya. Y cuando yo soy el médico que dice, tenemos un problema y hay que hacer algo ya. El otro médico lo detesto porque condena a la otra persona a la muerte sin decirlo. Entonces yo prefiero decir, miren, tenemos un problema y creo que se puede resolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar si gana Scioli? Bueno, yo creo que lo que usted dice es muy cierto, probablemente el primer año, pero digamos ahí va a depender de nosotros también. Cristina lo dijo muy claro en el discurso del 25 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, depende de lo que ustedes decidan. Organícense, leen, sean conscientes, estudien, propongan, y entonces la cosa no es tan sencilla. Ahora, si nos vamos a casa a mirar la Tinelli, y por supuesto, esto van a ser cualquier zaparracho, pero no hay un caso. Yo por eso digo, aún en la hipótesis más extrema, que sería un triunfo de Macri, yo no comparto la idea así catastrofista de que se viene todo abajo. Yo creo que no, pero que va a haber que pelearla, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos venido peleando durante tanto tiempo en este país que la verdad que nos vaya novedad que nos digan que hay que pelear, ¿verdad? Digo, un poco para mantener la sobriedad, digamos, es un momento difícil, es un momento internacional muy complicado, muy complicado. Brasil está realmente en una situación, un dato más de Brasil, que me preguntó el señor. Este año Brasil tiene que pagar los intereses, por concepto de intereses de la deuda pública brasileña, 350.000 millones de dólares. ¿Este año? Este año, solo, para pagar intereses. ¿Cuánto es el 300 producto de Brasil? Y más o menos es 1.300.000, 1.400.000. Es casi la tercera parte. Una locura, sí, tengo que mirar bien los números, pero no un poquito menos, la tercera parte sería... Tiene más remedio que refinanciar. Pero por supuesto, no tiene de otra, o declarar una moratoria a la deuda, porque además hay que ver cómo surgió esa deuda. Es otro tema, lo que hizo Correa, o pensar en una salida como la que hizo Argentina. O sea, o Correa o Kirchner, cualquiera de los dos modelos, algo, pero lo está tragando la deuda. Entonces, en ese contexto, y bueno, Argentina no tiene la fortaleza económica de Brasil, pero tiene más resto político. Digamos, acá nosotros, en América Latina, la ofensiva de los medios tumbó a varios gobiernos de la región, ¿verdad? Tumbó a Lugo, no solo los medios, ¿no? Los medios enganchados con actores políticos internos, con el imperialismo,
Pero en Brasil, sí, en Brasil los medios están presionando muy fuerte, ¿no? No pudieron ponerlo en caja a los medios, claro. Es más, los medios pusieron en caja a Lima, que es diferente la situación. Y el país en donde ha habido un rechazo más fuerte a todo esto fue fue la Argentina. Entonces yo digo por ahí, en una cosita que voy a publicar relativamente pronto, la Argentina es probablemente en este momento el premio mayor que queda en esta cacería de los grandes medios hegemónicos en contra del gobierno democrático de la región. Porque ya tienen a Brasil en la bolsa, tienen a Chile en la bolsa, tienen a Uruguay en la bolsa también, pues está casi adentro, y lo único que estamos afuera somos nosotros. Entonces por eso hay que ser muy conscientes y estar preparados para dar esa gran batalla. Y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de elegir, tenemos paso, tenemos primera vuelta, segunda vuelta, votemos con inteligencia y probablemente podremos... Pero, Atilio, yo lo que veo... La última, no es un comentario, sí. Es una pregunta, simplemente lo digo porque creo que vos lo tenés claro también. La falta de mística que tiene Scioli, y esto es un movimiento que está en la calle y está permanentemente en movimiento. Lo que está apoyando acá el proyecto es la gente en la calle, aparte de los planes que tiene el gobierno. Eso no nos olvidemos. Y este hombre no creo que tenga la mística que tuvo Néstor o que tiene Cristina. No. Y no va a salir al balcón a hablar. No. Eso es muy importante la gente en la calle. No. Si este tipo lo baja, sonamos. Yo le digo una sola cosa, escuchen bien estos últimos discursos y los discursos acá de Guillén, porque los discursos que vamos a escuchar de partir del 10 de diciembre es para llorar a lágrima viva. Sí, señor. Sí, señor. Así que escúchenlos, tomen nota, aprovechen porque esto se acaba. Sí. Digo, el discurso, por ahí dentro de 4 años. Sí, vamos, pero, pero ahora, digamos, el escenario, el discurso de Scioli. Sí, algo de Mamagati y Juan 23. El de Randazzo es un poquito mejor, ¿no es cierto? De los tres, el de lejos es mejor, el discurso de él, y el de Macri no existe. Pero yo creo que ese es el miedo principal que yo tengo. Es Bueno, lo principal. muchas gracias.